En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, nos estamos reuniendo en el nombre del Señor. Siempre nos reunimos en el nombre del Señor. Y hoy día, que es martes de la 27ª semana del tiempo ordinario, dentro de esta Cuaresma peruana, el mes morado del Señor de los Milagros. El Evangelio que vamos a leer y a reflexionar es de San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. ¿Cuál es la parte que escogió María? ¿Qué dice el Evangelio? Sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, lo más le importó las cosas del mundo y hacerlas de acuerdo a su propio criterio. En cambio, María primero ha escuchado la palabra del Señor y seguramente que alimentándose de esa palabra del Señor, después la va a poner en práctica, ¿no? Esta Cuaresma peruana, los obispos nos dan 5 líneas espirituales. Y quisiera leerles a ustedes la tercera reflexión, que va justo de acuerdo al Evangelio que hemos escuchado. Tercera reflexión dice, y valga la redundancia aquí, reflexionar sobre nuestras vidas escuchando la palabra. ¿A qué nos referimos escuchando la palabra? A la palabra de Dios. ¿Escuchando a quién? Escuchando a Jesús. ¿Como quién? ¿A ejemplo de quién? A ejemplo de María, la hermana de Marta, ¿no? ¿Y quién era el hermano de ellos? Lázaro. Si no me equivoco, Lázaro. Y dice así, a la letra dice, voy a leerlo mejor, ¿no? Para que todos nos enteremos. También en el mes de octubre aprenderemos juntos a discernir nuestra vida, distinguiendo, dice, lo positivo de lo negativo, lo bueno de lo malo, lo principal de lo secundario, lo valioso de lo despreciable. Para ello necesitamos discernidores, es decir, de criterios que nos vienen de la palabra de Dios, ¿no? Fíjense ustedes, qué importante. Por eso es que Jesús le dice a Marta, María ha escogido la mejor de las partes y nadie se la quitará, ¿no? Así deberíamos ahora, en este tiempo del Señor de los Milagros, de esta Cuaresma peruana, cada uno de lo que formamos este Perú, y en este Perú, dentro de esta Lima, ¿no?
donde es más celebrado el Señor de los Milagros y donde estamos realizando toda esta actividad de tipo de cuaresma, de un retiro, como un retiro que estamos haciendo todos, cada uno, comenzando con el más pequeño hasta el más importante, escuchar la palabra del Señor, ¿no? Y ver, y no ver, sino reflexionar, pensar, comparar lo que dice el Señor, como yo, lo que yo hago las cosas, ¿es algo positivo o es negativo? ¿Hago lo bueno o lo malo? ¿Lo principal o lo secundario? ¿Lo valioso o lo desechable? ¿No? Esa escucha de la palabra del Señor, dice, de la palabra de Dios, nos servirá para distinguir y separar el grano de la paja, sin violencia, decidiendo a favor de lo principal, poniendo en su lugar lo secundario, ¿ve? Lo principal, separar de lo secundario, priorizando lo que es el bien común, respetando respecto del bien solo individual, ¿ah? Priorizando lo que es el bien común respecto del bien solo individual, fortaleciendo al más necesitado respecto del que no necesita tanto, distinguiendo sin separar, pero priorizando al más débil, vulnerable y pequeño, para que el fuerte y grande lo acompañen sin oprimirlo y lo levanten. Todos los peruanos y peruanas necesitamos pensar un poco más lo que afirmamos sin apresurarnos para no equivocarnos. Los que se identifican con el poder buscan se me confundió la página. Buscan apresuramiento, porque eso les da poder y a los demás nos debilita. Discernir lentamente ayuda a equivocarse menos y a acertar poco a poco con soluciones adecuadas y justas. Para ello aprenderemos como María, a guardar, es la Virgen María, a guardar estas cosas en el corazón y meditarlas bien antes de decir, con hondura y disponibilidad. Nos permitirá captar la voluntad de Dios antes las situaciones más complicadas, ¿no? Entonces, meditemos, conozcamos la palabra del Señor. El Señor nos dice muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, nos dice, busca el reino de Dios y su justicia, que el resto viene por añadidura. Importantísimo para la justicia social. Busca el reino de Dios y su justicia. O sea, la justicia es la manera como el Señor nos pide que el ser humano debe vivir en sociedad, ¿no? Para eso están sus palabras, las bienaventuranzas, los mandamientos, ¿no? Las parábolas, ¿no? El hombre anda más preocupado de la añadidura que del reino de Dios. Y la añadidura tiene que venir como consecuencia de que tú vives buscando la justicia social. He venido por los sanos, por los enfermos, no he venido por los sanos, dice el Señor, ¿no? He venido a dar consuelo a los afligidos, a los más débiles, ¿no? Mi carga es ligera, mi yugo es suave, dice el Señor, pues, ¿no? En esta cuaresma peruana, pues,
que todos se dediquen como María, ¿no? A pensar en lo que debe de hacer, a reflexionar sus vidas escuchando la palabra del Señor, olvidándose de sus intereses personales y buscando el bien común, procurando ser solidario con el más débil, con el más pobre, ¿no? Y aprender a ser generosos con ellos. Eso es muy importante, queridos hermanos. El día de mañana es 7 de octubre, ¿no? El día dedicado a la Virgen del Rosario, ¿no? Va a haber una actividad especial a nivel de toda la arquidiócesis de Lima. A las 6 de la tarde, en los 5 santuarios, cada obispo, y va a ser transmitido, ya saben ustedes, por ciertos medios de comunicación, se va a rezar el rosario. Terminado el rezo del rosario, se va a realizar a las 7 de la noche una misa diferenciada ya, ¿no? O sea, cada obispo va a celebrar una misa que seguramente ya se ha comunicado, ¿no? Por qué medios se va a transmitir, ¿no? Seguramente cada uno que vaya buscando en qué medio va a encontrar a su obispo, ¿no? El día de mañana, no se olviden, a las 6 de la tarde el rezo del rosario y a las 7 de la noche va a haber la misa a través de los medios de comunicación. Pero lo más importante es lo que nos dice hoy día la palabra del Señor, ¿no? Escuchar la palabra del Señor, ¿no? El misterio que se va a meditar, el lema va a ser el misterio glorioso, resucitar, ¿no? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El día antes se reza los misterios dolorosos, que terminan con la muerte de Cristo. Aquí comenzamos con la resurrección. Pensemos cada uno de nosotros. He muerto con Cristo y estoy en condiciones de resucitar con Él a una nueva vida, ¿no? Y cuando yo estoy en condiciones, me refiero, mi vida la realizo de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, sigo a Cristo que es camino, verdad y vida, o sigo simplemente a mis propias intuiciones, mis propios conocimientos, mis propias ideas. Tenemos que aprender a buscar concordancia, que haya unidad entre lo que tú piensas y lo que dice el Señor, ¿no? No te vaya a pasar lo que le dijo a Pedro, ¿no? Cuando el Señor anunció que va a pasar la pasión, Pedro actuó humanamente. Nadie quiere ver menos a su maestro, a una persona que uno estima, aprecia, la admira, sufrir. Y cuando Jesús anuncia que va a pasar la pasión, Pedro actuó con muy buena disponibilidad. No lo vamos a permitir, ¿no? ¿Y qué le contestó Jesús? Le dijo, ay Pedrito, qué bueno eres, ¿cómo me quieres? No, esa no fue la respuesta de Jesús. Le dijo, estás pensando como, apártate de mí, apártate de mí, Satanás, así fue la palabra, apártate de mí, Satanás, estás pensando como los hombres y no como Dios. Que esta actitud de María, de escuchar la palabra de Dios, nos ayude a nosotros también a aprender a pensar como Dios y no como los hombres, ¿no? Y no se olviden de mañana de participar del rezo del rosario, que va a ser desde
las 5 santuarios, ¿no? A nivel de todo Lima, a las 6 de la tarde va a comenzar, ¿no? Yo también participaré de esas celebraciones. Espero que todos ustedes también participen de esa celebración. Y no se olviden, hay que aprender a pensar como Dios y no como los hombres. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.